A continuación tenemos también otra entrevista, ¿no? Otra candidata. En este caso es la abogada sanmarquina Ana Leiva Valera, ¿no? Ella es especialista legal en temas mineroambientales, ¿no? También de ordenamiento territorial, participación ciudadana y consulta previa. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas noches. El micrófono está apagado, creo. Buenas noches. Es un gusto. Muchas gracias por la invitación para poder conversar con ustedes e intercambiar lo que pensamos y lo que queremos hacer. Usted ha indicado que tiene más de 35 años de trayectoria como abogada, ¿no? Sí. Usted en estos años también ha cuestionado y ha demandado los proyectos mineros Conga, Tía María, Las Bambas y recientemente el proyecto minero Ariana, ¿no? ¿Usted es antiminera? No, pero sí creo que la minería tiene grandes impactos y hay que tener los cuidados necesarios. Y hay proyectos que son inviables porque ponen en riesgo el agua y hay que tomar decisiones porque no se pueden poner en riesgo valles productivos, fuentes de agua allí. Si es que hay que elegir, hay que tomar una decisión, hay que decir no. No todos los proyectos tienen que ir. Entonces aquí se piensa en el Perú que es uno, si dice no, si se va a afectar una fuente de agua, como el caso de Ariana, ¿cierto? Justamente todo un complejo construido por el Estado para proveer agua a Lima, haciendo un gran trasvase, ¿lo vas a poner en riesgo? Ahí hay que tomar decisiones. Vamos a hablar de Ariana un poquito más adelante. Estamos empezando, porque nosotros también en Rojo y Negro hemos tratado... Pero sí siento... Era una pregunta para empezar. No, en Rojo y Negro hemos tratado el proyecto minero Ariana, ¿no? El año pasado en diversos informes, ¿no? ¿Usted qué siente cuando la llaman o le indican, ¿no? Antiminera? No, yo lo que defiendo es el ambiente. Yo no soy antiminera, yo defiendo el ambiente, los medios de vida de la gente. Eso es lo que yo defiendo. No estoy contra una actividad, ¿no? Y además yo creo que toda actividad humana tiene que tener límites, porque todo puede dañar. Entonces, uno no puede abusar del poder que tiene, de la actividad que realiza, no puede hacer a cualquier costo. Hay límites que siempre se tienen que poner para proteger otras actividades productivas, los derechos de las personas. Entonces, eso yo creo que, y esos equilibrios no existen en el país, lamentablemente. Yo trabajo años en estos temas, intentando cambios en políticas públicas, en leyes, y es muy difícil, y cada vez las regulaciones, porque las regulaciones son esos límites que se ponen cuando hay posibilidad de daño, entonces han ido debilitándose con el tiempo. Este Congreso ha aprobado o ha modificado la ley APSI, ¿no? Y ha establecido algunas limitaciones, algunas regulaciones y sanciones, ¿no? Como la que prohíbe a las ONG litigar contra el Estado, ¿no? Justamente usted no formó parte de cooperación, también ha estado presentando demandas, ¿no? contra el Estado peruano. Y ¿cómo ve esta limitación en este momento, ¿no? Sí, es contra el derecho de las personas a tener defensa. Y creo que la ley va contra eso principalmente y hace que la injusticia se consolide y que no haya, y la impunidad se dé, porque contra violaciones a derechos humanos, cuando hay grandes intereses de por medio frente a los intereses de la población. Entonces, ahí cuando uno cuestiona las decisiones del Estado, porque el Estado, todo el mundo se equivoca, y más cuando tienes poder, tienes mayor riesgo a equivocarte y mayores consecuencias de tus errores. Entonces, tiene que haber la posibilidad de corregir, pero eso no se quiere, la gente queda en la total indefensión. En temas ambientales, por ejemplo, debería haber apoyo legal del Estado para la gente que se siente afectada, porque es muy costoso hacer la defensa, el tener apoyo técnico, solo unos pocos lo tienen. Entonces, el Estado debería proveer ese tipo de apoyo, pero no se hace, ¿no? Y las ONG son en algo una ayuda, y lo que se ha hecho es neutralizar esa posibilidad.
Pero yo estoy ahora con licencia, he salido con licencia de cooperación para postular, Sí, porque creo le que han dado licencia hasta el 30 de abril, ¿no? sí, 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 usted, bueno, como indicamos al inicio, ¿no? Usted ha tenido una trayectoria en defensa del ambiente, en defensa de los derechos humanos, y cómo es que decide dar este salto a la política de postular al Congreso. mire, yo creo que como todos estoy muy preocupada por el futuro del país, de nuestros hijos, de todos, y siento que estamos llegando a una situación de ingobernabilidad y tenemos que pararla. Entonces yo de verdad digo, ¿qué se puede hacer? ¿No? Entonces, si todo el mundo dice, bueno, no, entonces van a siempre estar los mismos, porque esos que quieren seguir van a estar ahí para continuar haciendo lo que se le da la gana. Entonces, por esa razón es que me atreví a dar un paso adelante y meterme en un tema que para mí es nuevo. Yo soy nuevo en estas cosas, pero, o sea, yo siempre he estado haciendo incidencia política. He hecho propuestas de políticas públicas, proyectos de ley, investigaciones sobre políticas públicas, sobre regulaciones. Siempre he estado en eso con las poblaciones. A partir de los casos concretos hemos levantado propuestas. Pero claro, directamente, como en la política, no, es la primera vez y claro, es toda una experiencia, es novedosa para mí y requiere un esfuerzo, ¿no? Entonces, pero sí yo creo lo he hecho porque he visto que es un deber ciudadano hacerlo, ¿no? Atreverse para hacer los cambios que se requieren, ¿no? Y no permitir que lo que está pasando siga pasando. Y eso depende de nosotros. Entonces, por eso lo hice. Lo pensé mucho. Ha sido difícil tomar la decisión, pero ahí estoy. Aquí estoy. Sí, ¿y cuáles son sus propuestas para el Senado? ¿Nos puede comentar las principales? Sí, bueno, yo justamente, primero es toda la recuperación del Estado, del equilibrio de poderes, que es una cosa que hay que hacer de principio, porque si no nada funciona. El país ahora está permanentemente en inestabilidad política y la inestabilidad política da paso a al caos y a la ingobernabilidad y hace que permite que la corrupción se incremente y el país no resuelva sus problemas. Entonces, resolver el problema de la inestabilidad política, de la ingobernabilidad, es un primer tema, creo que, al cual todos nos tenemos que abocar. En ese tema, yo ahí, el restablecer equilibrio de poderes, el mejorar la democracia también, porque en nuestra democracia el ciudadano no tiene poder, solamente cuando vota, ¿no? Y nada más. Y luego, cada quien hace lo que se le da la gana, ¿no? Ya se olvidan de nosotros. Eso me decía un señor de manera muy sencilla, nos dan una patada luego, ¿no? Entonces, eso no puede ser, ahí hay que corregir esa democracia que no funciona y que no representa. Entonces, un primer tema es la representación política también, me parece que es un punto importante en la reforma política del Estado. Pero además, ya para ir a mis temas, si quieren, más ambientales, porque yo soy... Claro, de acuerdo a su especialidad, ¿no? Sí, eso en principio creo que nos compete a todos lo de la reforma política, la reforma del Estado. Voy otra vez, creo que me moví yo. A ver, no sé, para acá es. Ya, bueno, un tema es el ordenamiento territorial vinculante, que yo siempre trabajo en la política hace muchos años y la promoví durante el gobierno de Villanta. Se promovió la política pública, la 34, y también una ley de ordenamiento. Se ha dado una ley, pero una ley que ha sido totalmente neutralizada, porque el ordenamiento tiene que ser obligatorio y le han quitado ese carácter de obligatoriedad. Entonces, no funciona, porque la idea es que se decida sobre el territorio, ¿no? A partir de la información que se tenga sobre él, los usos que se le va a dar. Entonces, por ejemplo, las zonas de riesgo no pueden ser ocupadas, dónde se coloca toda la infraestructura del Estado. Entonces, todo eso se decide en el ordenamiento, ¿no? La visión de desarrollo tiene que tener una manera de construirse en el espacio, ¿no? Entonces, implica tener una visión de desarrollo de 10 años, de largo plazo, y eso se plasma en el territorio, ¿no? Entonces, es importante allí y que el ambiente también sea un elemento importante, es una condicionante. ¿No? Tú no puedes
o sea, no mirar las funciones, los ecosistemas y sus funciones, tienes que respetarlo al momento de disponer sobre el territorio. Entonces, el ordenamiento territorial es clave, es la otra clara del plan de desarrollo. Nosotros no tenemos mirada de largo plazo y tampoco cómo decidimos sobre el territorio. Lo hacen los grandes poderes, deciden sobre el uso del territorio. Y allí, y por eso hay tanto conflicto social. Entonces, un tema clave para mí es este tema. Precisamente por ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Si bien es cierto, el Estado ha perdido, bueno, el Estado en este momento es caótico, ¿no? Con esto de las peleas de poderes del Estado y ciertas mafias que se han instalado ahí en el poder, pero también hay otro conflicto entre el Estado y los grandes poderes económicos, pero también hay una tercera parte que es la población que habita en estos lugares en los que se requiere, que se requieren para ciertos proyectos, ¿no? Entonces, según bueno, la alianza electoral o según su visión, la visión de usted, ¿qué participación o qué poder de decisión tendría estas personas con respecto a su propio medio ambiente, ¿no? Donde ellos viven? Sí, los actores en el procedimiento, por eso nosotros un instrumento de planificación como el ordenamiento es importante y tiene un alto contenido de participación de los actores, porque si los actores no participan, no respetan, ¿no? Igual siguen disponiendo, ¿no? Informalmente de él, ¿no? Y tomándolo. Entonces es importante que haya gobernanza territorial, la gente participe en la decisión de los usos. Entonces, hay todo un proceso. Incluso también ahí, en este proceso de participación, de la planificación, se inserta la consulta previa cuando existen poblaciones indígenas. Entonces, es un proceso, ¿no? Sobre la base de información, de conocimiento también de la población, de su propio territorio, es que se toma decisiones con la gente, con la población, con los actores, para que esto sea una visión de desarrollo, una visión de futuro compartida a la que se saque adelante a través de lo que se dispone en el territorio. Entonces, eso, ¿no? Y la gente, lo que pasa es que aquí la gente no toma, o sea, hay decisiones que se toman todos los días sobre el territorio y en ellos no participa la gente que vive ahí. Entonces, es una decisión impuesta del Estado, que da permisos, da derechos, da concesiones sin que la gente lo sepa, la gente que vive ahí lo sepa. Entonces, eso genera ya superposiciones y conflictos. Entonces, claro, en ese caso, propone que la consulta previa sería, bueno, esta licencia social sería vinculante para poder desarrollar un proyecto. O sea, claro, lo que yo digo es que la planificación territorial, los usos sobre el suelo, ¿no? Y la ocupación del territorio sea planificada, decidida con la gente, previamente, antes de otorgar derechos, otorgar concesiones. Primero decidimos qué queremos hacer en este territorio, cómo lo vamos a usar, a qué se va a destinar, ¿no? ¿Qué zonas son de protección? ¿Qué zonas dónde no se puede, qué va a pasar con las fuentes de agua? Todo eso se decide previamente, se decide en un proceso de planificación con los actores del territorio y si hay población indígena con consulta previa. Eso es antes, es perdón, disculpen, son decisiones que se tienen que tomar previamente, son instrumentos de planificación que en todo país, bueno, en Europa, en otros países, incluso Colombia es ha trabajado mucho el ordenamiento territorial y eso es un instrumento previo que va de la mano con la consulta, pero planifica los usos, decide los usos previamente, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo, lo que pasa en Lima, por ejemplo, es que Lima tiene una manera de limpiar el aire que no tiene mucha área verde, entonces no se limpia con áreas verdes, sino con la brisa que viene del mar. Pero si tú dejas que se pongan barreras, como por ejemplo edificios de 20 pisos, que se constituyen en barreras que no permite que el aire circule. Entonces un proceso de planificación territorial no debería permitir edificios tan grandes en zonas donde permiten la circulación del aire, la limpieza del aire, porque aquí hay mucha contaminación, ¿no es cierto?, en la ciudad. Entonces, esos son decisiones de ordenamiento territorial.
de planificación que se hacen previamente antes de que se construya. Entonces, ¿qué vas a autorizar? Las autorizaciones se dan después de una decisión, de haber pensado cómo vas a usar tu territorio. Entonces, es una primera cosa, y había mucha resistencia a la planificación territorial en el Perú, muchos de los sectores económicos, porque nadie quiere tener límites, todo el mundo quiere hacer lo que quieran, entonces te pone límites el ordenamiento, y ahí se hace con participación, procesos participativos. Entonces, pero también tiene que ver con una visión de futuro. Nosotros nunca pensamos en qué tipo de ciudad queremos y cómo la vamos a construir, hacia dónde tenemos que ir. Esa planificación no existe. Entonces, ese es el gran problema que tiene el Perú. No planifica nada, ¿no? Y no planifica cómo va a usar su territorio. Entonces, eso es un tema y va de la mano con la consulta cuando hay poblaciones indígenas. Claro, y en caso de, bueno, que esta planificación se haya establecido, pero posteriormente, no sé, por ejemplo, ¿no? Yo vivo por acá por Caraballo, se están construyendo, bueno, estoy casi en el límite de la ciudad, más hacia el norte ya es un poco rural, pero digamos, encuentran una mina de algún metal, etcétera, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Cuál es el proceso? Porque si bien es cierto, ya hay gente que está viviendo acá y hay gente que está viviendo de la agricultura, ¿cómo podemos conjugar esos dos tipos de vida, por así decirlo, ¿no? O esos dos tipos de economías. El planeamiento ya está hecho, pero a veces pues se encuentra, no sé, petróleo, oro o lo que fuese, ¿no? Sí, por ejemplo, Machu Picchu, tú ahí, si ahí hay una mina, tú la vas a explotar o no, tienes que tomar una decisión. Esa es una decisión territorial, porque de acuerdo a yo quiero conservar, por lo tanto, para mí es valioso, ¿no? Para el turismo es valioso, entonces yo tengo que tomar decisiones sobre la base de la información que yo tengo. Yo tengo la información de que ahí hay un yacimiento, pero también yo tengo la información de que es un patrimonio histórico, ¿no? Nacional, importante, relevante, que nos pone en la cabeza del mundo. Entonces, yo con esa información decido. Eso es planificación, de acuerdo a mi visión de desarrollo. O sea, a mí no me importa el patrimonio histórico, entonces, claro, voy a explotarlo. Pero si a mí me importa, igual también pasa, por ejemplo, y lo está pasando, es con los valles de Lima. Los valles de Lima, el Lurín, se van perdiendo. Y ahí teníamos que, en una planificación territorial, debíamos haber pensado, ¿queremos que desaparezcan? ¿Cuáles son los costos que tiene que siga expandiendo la ciudad hacia los valles que rodean Lima, que le proveían de alimentos a Lima y que abarataban sus costos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, y siguen desapareciendo, cada vez son más pequeños, se van reduciendo, y es que no está planificado. Y la expansión urbana, o sea, están decidiendo, toda la industria inmobiliaria está decidiendo sobre el territorio sin que nosotros hayamos decidido si queremos que desaparezcan o no. Eso debería haber sido parte de un proceso de planificación. Claro, justo es lo que está pasando acá en el Chillón, ¿no? Hacia el norte también está yendo, ¿no? A partir de acá, hacia el norte son, bueno, campos de cultivo, etcétera, ¿no? Pero poco a poco se están lotizando y se está vendiendo, y más que todo es decisión del privado que decisión, como usted menciona, del Estado o de los mismos agricultores de repente que ya no ven, prefieren de repente vender sus terrenos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces... Y el Valle Sagrado de los Incas, está lotizando, usted está urbanizado en gran parte y sigue lotizándose. Es una lástima. Y son suelos fértiles. O sea, generar suelo fértil, orgánico, que tiene una cantidad de humedad, de nutrientes, dura miles de años formar esos suelos, ¿no? Y a la vez es un poco esquizofrénico. Estamos tratando de irrigar desiertos y vamos urbanizando suelos fértiles. Entonces, ¿eso tiene alguna lógica? No, es solamente dejar que cada quien haga lo que se le da la gana, entonces no hay planificación. Eso significa, ¿qué queremos hacer? Vamos a dejar que desaparezca, los vamos a conservar, entonces, ¿para dónde va a crecer la ciudad? ¿Dónde puede crecer? Porque necesita crecer ya hacia arriba, ¿cómo? ¿No? Si no voy a dejar que se ocupe los valles del entorno de la ciudad, entonces, ¿cómo, hacia dónde puede crecer? Y eso se planifica. Va por acá,
tú lo indicas, ¿no? Va por acá. Entonces, pero eso no hay, y entonces vivimos a la deriva, y quien puede, pues, ¿no? Y entonces esa situación va deteriorando, ¿no? Las condiciones de existencia de todos, porque, o sea, eso encarece productos, por ejemplo, agrícolas, ¿no? Porque está más cerca, menos costo. Entre otras cosas de beneficios que trae tener un valle cerca, ¿no? Y Entonces, ese ordenamiento territorial implica también la modificación de repente de distritos, etcétera, porque, por ejemplo, hay distritos que se atraviesan entre sí, la decisión tendría que tomarse en conjunto. Por ejemplo, para hablar del Chillón, ¿no? Está, bueno, el Callao, Puente Piedra, Comas, acá Caraballo. Entonces, si queremos utilizar toda la cuenca, por así decirlo, pasa por toda una serie burocrática. sí, ahí también ves, en el ordenamiento ves las conexiones, cómo colocas la infraestructura, todo el tejido de infraestructura, cómo va a funcionar, la tienes que imaginar para que funcione bien. Entonces, yo quiero, vamos a hacer la articulación con otros distritos que naturalmente hemos estado articulados, pero que de repente se ha puesto infraestructura que no hace que esa articulación no funcione bien. Entonces, tienes que tú generar las condiciones para que esa integración se dé. Pero eso con todo el sistema de infraestructura y de equipamiento que va a fomentar esa integración, ¿no? De acuerdo a objetivos estratégicos. Yo quiero integrar para algo, ¿no? Para esto. Entonces yo ya imagino qué tengo que hacer. Pero todo eso es planificar. Es una pena que en el Perú el Estado haya dejado de hacerlo y dejar que el mercado pues decida, ¿no? Y eso significa que no vamos a ninguna parte, ¿no? Y que la infraestructura se va construyendo pues, por retazos, ¿no? Y eso hace que las cosas no funcionen. Claro, por ejemplo, acá para la parte de Comas hay cierto tipo de muros, acá en Caraballo se han hecho otro muro y todo es diferente, ¿no? Pero Jonathan creo que tiene ya otro tipo de preguntas. Sí, Jonathan. César está muy preocupado por su barrio, por su zona, porque vive En en realidad un por el límite valle. vive en un límite justamente donde hay actividad de la minería informal y bueno, pues sí, también hay una zona urbanizada, ¿no? Ya en otro momento podemos tratar con mayor amplitud de estos temas en un próximo programa con usted. Ahora que queríamos hablar acerca del proyecto Ariana, ¿no? Como le había mencionado al inicio, ¿no? Ustedes presentaron una demanda de amparo contra este proyecto, ¿no? ¿Puede contarnos por qué es tan perjudicial este proyecto minero para la población de Lima y Callao? Porque el agua que viene de Lima, que tenemos, sobre todo en tiempo de estiaje, cuando no llueve en la zona alta, proviene de este complejo. El 60% del agua proviene de un complejo que se llama Marcapumacocha, ¿no? Entonces, el agua viene por trasvase, porque Lima ha ido creciendo y el agua de sus 3 ríos no le era suficiente. Entonces tuvieron que hacer una gran obra hidráulica, el sistema Marcapumacocha, para trasvasar agua del Mantaro hacia la cuenca del río Rima. Es un gran trasvase que, como decía, en tiempo de estiaje, cuando no llueve, bueno, proviene el agua en un 60% de este sistema, según Sedapal. ¿Qué ha pasado? Que en el corazón de este complejo, ¿cómo funciona? Son lagunas, en esta zona de Marcapumacocha hay una cantidad de lagunas, ¿no? Y que se colectan el agua, ¿no? También se genera electricidad allí, ¿no? No solamente agua, es la electricidad que tenemos. Entonces, y eso se colecta y se entra por un tubo, ¿no? Un tubo que trae el agua y la trasvasa hacia la cuenca de... Un túnel. El túnel trasandino. El túnel trasandino, disculpe. Ya, entonces, el túnel trasandino trasvasa el agua de la cuenca del río Mantaro hacia el Rima. Entonces, así nos llega el agua a nosotros, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Justo cerca a la entrada del túnel, justo cerca, se instala allí, ¿no es cierto?,
la mina Ariana, que no es una mina muy grande, pero que está en un lugar estratégico, en el corazón, por eso decimos que está en el corazón, porque justo donde se va colectando el agua, se trae y para que entre por el túnel. Entonces, en esta zona, allí se ubica la mina Ariana. Entonces, es de alto riesgo porque por su propia ubicación se superpone al complejo, al complejo de Marca Pomacocha. Entonces, incluso, por ejemplo, ya tenía problemas Sedapal para poder ingresar, porque la empresa ya no la dejaba ir a monitorear el sistema que administra Sedapal, y también en él ahora la actual empresa, ¿no? Administran ese sistema, este complejo, y no les permitían entrar para monitorear, porque la empresa hacía valer sus derechos sobre la mina. Entonces, increíble que pase eso con el Estado. El Estado se limite a sí mismo en una decisión en el agua de la ciudad más importante que abastece a más de 10 millones de personas. Entonces, sí, eso sí, es lo que pasa. Es muy preocupante lo que está pasando con este proyecto minero, ¿no? Casi no es tratado en los medios de comunicación tradicionales y poco, ¿no? En los espacios digitales. ¿En qué etapa se encuentra la demanda de amparo? Sí, bueno, el caso lo estaba llevando cooperación con IDL, ¿no? Y bueno, ahorita se encuentra en el Tribunal Constitucional. Se apeló, ¿no? Se fue a través de un recurso de agravio constitucional, porque en las dos instancias, si bien es cierto que la sala determinó que hay un riesgo inminente, ¿no? Una amenaza inminente sobre el derecho al agua de todos los limeños y la población del Callao. Si bien la medida que se ha tomado es que se haga estudios, ¿no? Pero no se que paralice la actividad, que pone en riesgo. Entonces la medida, o sea, si bien se ha reconocido la amenaza, ¿no? Que el proyecto constituye una amenaza, la medida para evitarla es que se hagan estudios y nada más, o sea, y no que se paralice la actividad mientras se hagan los estudios y se toma una decisión. Entonces, no es adecuada la medida, porque lo que hace es dejar que el proyecto siga avanzando. Entonces, hay ahí la preocupación, o sea, no es idónea la medida adoptada para detener la amenaza. Un estudio no detiene nada. Y entonces está pendiente de que decida el tribunal. Sí, todavía la causa no ha sido vista, fue admitida a trámite nada más, y está pendiente que programen la audiencia para que la causa sea vista, ¿no? Todavía eso, ahí está en espera, y sí, preocupa porque la independencia o la autonomía del tribunal también es un tema que está en cuestión, y preocupa que en estas condiciones se tome una decisión, pero el tiempo también juega en contra, porque la empresa puede seguir construyendo, ¿no? Ha habido cambio de propietarios, o sí, que ha detenido un poco las cosas, y ahora están con que ellos van a resolver, van a mejorar, están toda una campaña para hacer viable el proyecto socialmente. Pero es una enorme preocupación. Es sí. Increíble lo que pasa. Esa zona sí, debería ser, o sea, miren cómo es, y esto tiene que ver con el ordenamiento territorial también que hablábamos antes. Esta zona ha sido declarada un activo crítico, o sea, como activo estratégico del país. Y entonces, si es activo estratégico, debería estar protegido. ¿Y por qué no lo está? Entonces, es una cabecera de cuenca también, que debería estar protegida, pero no lo está, porque no hay ordenamiento que establezca prohibiciones ahí. Entonces, o sea, es activo crítico, pero nada tiene una consecuencia jurídica, decir, esto se protege, se cuida, no puede ir porque pone en riesgo el agua de Lima. Nada de eso funciona. Sí, acá justamente en rojo y negro planteábamos que de continuar este proyecto minero y se dé el caso de que se contamine el agua, imaginémonos más del 60%
sin acceso al agua, ¿no? Para los limeños, ¿no? Entonces, al final, este problema va a afectar a todos, ¿no? Sean de derecha, de izquierda, y debería ser un motivo, ¿no? Una llamada de atención para que los magistrados del TC puedan fallar a favor de el derecho al agua de los Sí, limeños y chalacos, ¿no? yo creo que es importante la movilización social porque creo que es lo único que podría, ¿no? O sea, sí poner, a obligar a pensar bien las cosas que se van a decidir respecto a este caso, ¿no? Yo veo la movilización social, la presión y hacer notar que es algo importante, ¿no? Porque realmente a veces los jueces, o sea, un informe oral dura 5 minutos, o sea, tienes que convencer en 5 minutos sobre la importancia y la decisión que hay que tomar a los jueces. Entonces, es impresionante, porque si el juez no tiene conocimiento de estos temas, ¿no? Y resulta demasiado técnico, entonces, o sea, hay que hacer un enorme esfuerzo para poder transmitir y explicar de lo que se trata, ¿no? Y de la gravedad del tema. Sí, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa si falla el sistema? Que la amenaza ocurre. ¿Qué medidas de previsión hay? No existe en el estudio de impacto ambiental ninguna medida si es que, por ejemplo, la amenaza ocurre, si hay filtración de aguas ácidas al túnel, ¿no? Entonces, o si hay un colapso de la relavera, entonces, y se lleva el túnel. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua de Lima? ¿Cómo se va a resolver el problema? Son medidas de contingencia, ¿no? Que deberían estar previstas. ¿Qué va a pasar? ¿La gente se va a quedar sin agua? ¿Cómo se va a resolver esa situación? O sea, ese tema ni siquiera está pensado. Y entonces es bien grave, ¿no? Que se apruebe un estudio de impacto ambiental que no prevé ese tipo de situaciones y cómo se van a resolver. Como ha pasado, es también un problema del instrumento de gestión con el caso del gas. Ay, no. Justo eso pensaba, sí. Es falta de previsión. Sí, para terminar, usted puede indicarnos, ¿no? ¿Por qué deberíamos votar por sus propuestas, por su candidatura al Senado? ¿Qué postula con el número 20? Por la Alianza Electoral Venceremos, y yo realmente he trabajado siempre con las poblaciones y quiero seguir haciéndolo de otro modo, porque creo que tener un poco más de poder para lograr los cambios que requerimos, para lograr que la casa común, que nuestro entorno se cuide, porque son las condiciones de existencia. Sin agua no es posible nada, ni la vida, ni ninguna actividad económica. Entonces hay que cuidarla y hay que tomar las medidas, y en el país cada vez, ¿no? Se toma menos en cuenta, ¿no? Esas condiciones de existencia y los medios de la gente. La gente que vive en los territorios parece no importar. Entonces, yo quiero representar esos intereses en el Congreso para que las decisiones que se tomen sean adecuadas, ¿no? En las leyes que van a poner las condiciones del desarrollo, del futuro, ¿no? Para que no se destruya, ¿no? El ambiente, la Amazonía, el agua, que son tan necesarias para seguir existiendo, ¿no? Yo trabajo por esos temas y por los derechos de las poblaciones y quiero llevar su voz al Parlamento y defender sus intereses, que de eso se trata y es lo que quiere Venceremos, ¿no? Refundar el Estado para que sea para todos y no solamente para algunos. Eso es lo que yo pretendo. Una chiquita para terminar. ¿Con Venceremos se puede refundar el Estado? ¿Usted lo garantiza? Bueno, nosotros somos una alianza electoral que está en función de un plan de gobierno, ¿no? Y ahí está el compromiso de todos por hacerlo, eso es lo que nos une. Y hemos sido una alianza, o sea, electoral, que ha tratado de juntarse, ¿no? De hacer a un lado sus diferencias para unirse, que es lo que hay que hacer en el país, ¿no? Hay que concertar, y eso es lo que hemos buscado nosotros desde Venceremos. Tenemos toda la voluntad para hacerlo, todo el ánimo y el compromiso con la gente, porque siempre hemos estado trabajando desde la gente.
Muchas gracias, Ana Leiva. Esperemos conversar con usted más adelante, ¿no? De estos temas de su especialidad, ¿no? Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto. Gracias.